Las cervicales. Las cervicales son las vértebras que unen nuestro cráneo, donde se encuentra lo más divino, lo más profundo, ¿sí? Lo que me representa a mí, todas mis creencias, mis ideales. Eso se encuentra en el cráneo. Ahora vamos a hablar los problemas que hay en las cervicales, que son 7. Y estas tienen que ver con la famosa comunicación. Entonces, vamos a acá en las cervicales que unen, eh, eh, gracias al atlas, ¿sí? A nuestro cráneo, acá vamos a ver cómo desde el cerebro hay una bajada de comunicación a las cervicales. Si yo, por ejemplo, no puedo comunicar, se ve reflejado, no puedo comunicar algo que está profundo, y recordemos que lo que está profundo está en mi cerebro, con mis ideales, con lo que refiere a ver, con lo que se refiere a ver a la política, por ejemplo, con lo que se refiere a ver a la comunicación. Si yo no puedo comunicar algo, eso va a interferir en la armonía de y se va a ver reflejado en mis cervicales. Entonces recordemos que todo lo que tenga que ver con hueso tiene que ver con la valorización o la desvalorización, ¿sí? Que la desvalorización es la falta de un gran proyecto de futuro, ¿sí? Entonces, vamos a la C1, que allí se encuentra el atlas. El atlas sostiene la cabeza, sostiene el lugar donde yo guardo mis ideas profundas que están conectadas con mi cráneo, ¿sí? Y la lengua, la expresión, la lengua es la extensión del corazón, dice la medicina china, ¿no? Como yo hable, en el contexto que yo hable, las palabras que yo utilice, la forma de la que yo me exprese, tiene que ver, como decía antes, con la extensión del corazón, tiene que ver con la armonía o desarmonía que está en mi corazón. Pero que eso se va a ver reflejado en la cervical C1, ¿sí? Ahí es como yo me voy a expresar y como yo voy a tratar de defender esos ideales, lo que yo sostengo dentro mío. La lengua está relacionada con el cerebro, o sea, la autoridad, lo que me hace referencia como Dios, o lo que hace referencia con eh, con el ideal de mi gran Padre, de lo que yo sostengo que es el Padre, de las ideas espirituales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a, como dijimos que la lengua está ligada a la C1, ¿no? Si es la que refiere a la comunicación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un ideal espiritual o político distinto a la de mi clan, la voy a ver reflejada en la dificultad, en la atrofia, en los dolores de, en este caso, de la C1, ¿sí? Porque, claro, yo tengo que obedecer a mi clan para estar bien en armonía. Entonces tengo que pensar igual que mi clan, tengo que creer igual que mi clan. Y si no es el caso, y yo no estoy trabajando esta emoción, voy a tener dificultad en la cervical, específicamente en la C1. ¿Por qué? Porque está relacionada con la lengua y porque no sé cómo expresar mi sentimiento. Y, y como también está implicado en este caso, son mis sentimientos, mis creencias.
¿sí? Que son las que trato de defender y que por alguna razón yo no la puedo expresar. Entonces, esto tiene que ver, como está implicada la lengua, tiene que ver con la modulación de la lengua. Entonces, con la expresión de la palabra. Tiene que ver con el vocado, que no me puedo, por alguna razón, no puedo atraparlo, o no puedo tragarlo, o no puedo hacerlo mío. Eso tiene que ver con la C1. La C2 tiene que ver relación directa con los ojos. La cervical, en la cervical, la C2 tiene una relación directa con los ojos, con lo que veo, y no puedo comunicar por alguna razón. Tengo que medir mis palabras. Por ejemplo, no le puedo decir, no puedo comunicar cierta expresión, no puedo decir lo que veo, a determinada persona, ¿sí? Porque o lo que vi, o lo que yo creo o sostengo, porque es de alto impacto y eso puede traer un gran problema, una gran dificultad. Entonces, vamos a ir a algo muy simple que es desde lo político, ¿no? O desde lo político, que es un tema muy importante para nuestra sociedad actual. Entonces, yo no puedo decir a quién sostengo como ideal político y defiendo, porque eso puede provocar un gran rechazo y que a mí me aíslen o momentáneamente yo me vea como separada, ¿sí? Sobre todo vamos a hablar con el clan, que es nuestro referente más importante. Entonces, aquí en la C2 se ven reflejados todas las dificultades, todos los problemas que hay en los ojos. Y es lo que yo creo que es lo que estoy viendo. Y es lo que yo no puedo expresar con las palabras. ¿Sí? No puedo decir. Recordemos que las cervicales son las que están unidas directamente con nuestro cráneo, con nuestro cerebro, que son donde están nuestros ideales políticos, religiosos, culturales, etcétera, que son los que sostenemos, es el lugar donde sostenemos nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Es lo que yo, por ejemplo, sucede con las personas que quieren cambiar sus ideales, de la forma en la que se quiere verse, su parte física externa al mundo. Hoy soy mujer, pero en realidad yo quiero ser varón, ¿sí? Entonces, porque es como yo me veo, ¿sí? Y quiero expresarlo y no puedo. Entonces la persona va a tener una dificultad en la C2. La C3 está directamente relacionada con mi imagen. Fíjese cómo la C3 y la C2 están eh, directa o indirectamente también unidas. En realidad todo forma parte de un todo y es muy importante aclararlo. Nada está como el azar, así porque sí, nada es casual. Volvemos, la C3 está relacionada con la C2, la C1 está relacionada con
el conjunto entero de la cervical, y hablamos que la cervical está formada por estas 7 partecitas que todas forman parte de la cervical, y que ellas están directamente unidas con el cráneo, con lo superior de mí, ¿sí? Entonces la C3, vamos a explicar esto, está relacionado con mi imagen, con la mejilla, con quién soy en realidad, en lo profundo de mí, mi creencia, cuál es mi imagen con los demás. Y la imagen para el ser humano es muy valuable, hasta incluso en aquella persona que cree que su imagen no es importante. Guarda ahí con ese mensaje que yo creo dar, pero que no es cierto, porque en mi ser interior, en mi ser divino, la imagen en realidad sí que es muy importante. Por alguna razón, que eso después lo vamos a hablar en otro temita, yo estoy dando una imagen que no tiene concordancia con lo que estoy sintiendo. Y tiene que ver justamente con la desvalorización. Y en esa desvalorización yo estoy haciendo una llamada de atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy obsesiva frente a algo, pero no me voy a alejar del tema. Ahora nos toca hablar de la C4. La C4 está relacionada con la nariz, íntimamente relacionada con la nariz. Y la nariz está relacionada con directamente con la sexualidad, ¿sí? Y fíjese que la C4 tiene 3 cervicales hacia arriba y 3 cervicales hacia 4. Es decir, y en el medio está la C4. Es decir, actúa como mediador de la comunicación. Hablamos que la C4 está relacionada con la nariz y por ende con la sexualidad. Observe que los animalitos, por ejemplo, para detectar cuando hay en este caso el ejemplo que me viene a la cabeza, una hembra, en el caso del perro, cuando la hembra está en celo, despide un olor. Entonces ellos, a grande distancia, su olfato lo lleva a el lugar donde está la hembra que está en periodo óptimo, ¿sí?, de la procreación. Entonces el macho se viene de lejos a buscarla, ¿sí? Y así actúa la naturaleza. Entonces, esa es la razón por la cual la cervical 4 está directamente relacionada con la sexualidad, porque está unida, ¿sí?, por neurotransmisores a nuestra nariz. Entonces, como dijimos antes, actúa como mediador de la comunicación. Por ejemplo, hay una reunión de Navidad, ¿sí? Y voy a invitar a los parientes cercanos y un poco lejanos, que los veo una vez al año. Y entonces a los cercanos, que es lo que yo más comparto, voy a decirle, a ver, che, Juancito, mira, viene María, por favor, no toques este ideal político que vos tenés, ya lo hablo con antelación, porque vos ya sabés que María no piensa lo mismo, no cree lo mismo, y María viene una vez al año, viene solamente para esta fecha, y yo no quiero
que se genere perturbaciones ese día, ni ningún tipo de conflicto. Entonces, por ejemplo, esa situación. O estoy en el velorio de mamá, yo estoy tratando de sostener a papá y ya estamos todos adultos, ¿no? Y estoy tratando de contener a papá y yo me estoy haciendo cargo bueno, de ahora qué es lo que pasa con papá, porque no lo puedo dejar solo a papá. Y resulta que de pronto papá aparto a un rincón y viene mi hermano y me dice, a ver, Juanita, necesito hablar con vos un tema muy importante, y me acerco a hablar a solas con él, o me toca el tema, vamos a hablar de la sucesión. Y yo quedo ahí, ¿sí? Y como tambaleando. Y están mis otros hermanos. Y entonces tengo que ver cómo yo medio, ¿sí? Recordemos que la C4 tiene que ver con esto, cómo medio entre lo que mi papá pueda llegar a sentir, que mi hermano me está hablando de la sucesión, y mis otros hermanos en este momento, ¿sí? Tengo que ver también cómo, qué palabra utilizo para dejar conforme a ese hermano que quiere hablar sobre el tema de la sucesión, y tengo que ver cómo también los otros no sienten que no lleguen a sentir eh, esta situación que es un tanto inoportuna. Bueno, de eso se encarga la C4 y tiene que ver con la nariz. Entonces, también acá voy a aclarar así pequeñito, pero que no se me vaya. La nariz tiene que ver cuando hay algo que yo, como manada, no estoy sintiendo, como integrante de manada, no estoy sintiendo que esta sea mi manada, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de esto que puede llegar a provocar una gran discordia en el velatorio de mi madre. Entonces, algo siento que no está en su lugar, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de olfatear y ver cómo puedo acomodar a cada integrante, ¿sí? En su lugar. Y lo mismo sucede con el primer ejemplo de que vino Juancito, un pariente que lo veo con más frecuencia, y doña María, que no piensa igual con sus ideales. Entonces yo voy a tratar de estar en reunión que sea amorosa, cálida, confortable con todos en esta Navidad, y en la que yo trate de tenerlos a todos cómodos, ¿sí? Y que no haya algún tema que los disperse y que eso genere un malestar. Bueno, todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la C4, ¿sí? Recordemos, y acá voy a aclarar otra cosa, que el cuerpo, y es algo que yo siempre estoy comunicando en el gabinete, el cuerpo, gente adulta, seres amados, hermanos míos, guarden este mensaje. El cuerpo nos habla, e incluso cuando la vida, el espíritu, el Shen, dicen los chinos, abandona el cuerpo. Y traigo el ejemplo de los médicos forenses que pueden hacer autopsia de un cuerpo que ya no tiene vida, ¿sí? Y pueden diagnosticar el tiempo que la persona, que el alma, el espíritu abandonó, que, que que esa energía hermosa que es la que da vida, ese aliento que es el que da vida al cuerpo y hace que no solo sea materia, sino que sea un orgánico, incluso cuando el cuerpo está muerto, el forense
puede explicar las razones de su muerte y puede definir a qué hora murió y cómo fue que murió. Entonces, si el cuerpo puede hablar aún después de muerto, imagínese cómo, señora, señor, cómo grita cuando hay algo que no está pudiendo llevar, como dije antes, el bocado o no está pudiendo atrapar el bocado o no está pudiendo digerir el bocado, ¿sí? Y hablando de bocado, quiero recordar que bocado es aquello que es lo que, entre comillas, voy a señalar, lo que alimenta mi cuerpo o, o es aquella emoción que yo trato de atraparla, tragarla o digerirla. Esas son las dos formas de alimentar mi cuerpo. Entonces, gente, los animo a observarse el cuerpo, porque el cuerpo me informa a través de síntomas que es los síntomas son aquellas situaciones en las que nosotros estamos atravesando. ¿Me explico? El cuerpo habla, habla en principio, se manifiesta, después habla, después ya grita. Ojo, cuando yo no escucho estas tres alarmas, ojo, cuando yo no estoy escuchando estas tres alarmas, porque entonces viene una enfermedad que hablamos la vez pasada a golpear mi puerta. Y entonces yo rápido quiero recorrer a todos los médicos especialistas, habido por haber, y voy a todas las iglesias y me las recorro y hablo con gurú que se me presente, a ver qué puedo hacer para salvar mi cuerpo. Ya has dejado abandonado mucho tiempo. Entonces, detengámonos en este estrés cotidiano de la vida a observarnos, a palpar nuestro cuerpo, nuestros ganglios, nuestras partes y ver la temperatura de nuestro cuerpo, que la temperatura es calor, es chi, es prana, ¿sí? Es vida. Lo que tiene temperatura tiene calor y el calor es vida. Cuando el calor se apaga, cuando el prana no está, cuando el chi no circula, hay un estancamiento y el estancamiento me está refiriendo, ojo, frío. ¿El frío qué es? ¿Qué es el frío? Cuando yo toco a alguien y a ver, llamo al recuerdo de las personas que han despedido a un ser amado, toco a alguien, ese cuerpo, ¿cómo está? Tiene una temperatura corporal de 36 y algo, entre 36 y 37 grados, o tiene menos. Ojo, y lo dejo ahí. Y no quiero extenderme más. Cervical C5. La C5, comunico, la C5 tiene una comunicación, se relaciona directamente con las cuerdas vocales, con el habla, tiene que ver con el habla, con la comunicación, con las palabras, cuerdas vocales, sí, acá, cuerdas vocales. Tiene que ver con la comunicación, con las palabras. A veces las palabras que yo hablo me dejan en ridículo. ¿Mm? Eh, tengo dificultad a menudo para hablar, para comunicar mi pensamiento, mis ideales que están en el cráneo. Recuerden que las cervicales están directamente relacionadas con la cabeza, ¿sí? ¿Y qué es lo que está en mi cabeza? Mis ideales políticos, sociales, culturales, eh, eh, mis ideales con los cuales yo intento en esta vida sobrevivir. ¿Mm?
vivir, en muchos casos sobrevivir. Entonces, en la C5 van a estar directamente las cuerdas vocales. Si yo tengo a menudo dificultad para hablar, el mensaje no es tomado, mi mensaje no es tomado en serio, no es escuchado, si mi mensaje no es claro, si tengo dificultad para poder hablar como, como entrecortamiento, el ser, de pronto, me pasó un episodio donde yo tuve miedo y de ahora en más mis cuerdas vocales se retrayeron y, y, y estoy pasando por un episodio de tartamudez, ¿sí? Que si yo busco ayuda, una disciplina que me ayude a intervenir esto y a desenmarear, eh, desma- para, para desarmar, perdón, no me está haciendo la palabra, esclarecer a ver de dónde viene esto, cómo fue que sucedió, en qué momento, en qué episodio yo puedo otra vez tomar contacto con mis cuerdas vocales, ¿sí? Y ver dónde fue ese shock biológico, estresor, que a mí me entorpeció. Y debido a eso yo no tengo una correlación con mis pensamientos que están en el cerebro, con el cerebro y con mi C5, que está íntimamente relacionada con mis cuerdas vocales. ¿Me explico? Entonces, la persona que es burlada raramente tenga la posibilidad de poder expresarse ante una autoridad o ante un grupo de personas, porque justamente va a tener dificultad para expresar sus ideales que se encuentran en su cerebro, ¿sí? Porque esto está íntimamente relacionado con las cuerdas vocales. La C6, la C6 tiene que ver con los hechos, está íntimamente relacionado con los hechos que me llevan a ver la injusticia. Esa injusticia que muchas veces, por ejemplo, es arrastrada a través de la infancia. Entonces, hechos de violencia, de destrato, ¿sí? De abandono, de burlas, hoy se utiliza la palabra bullying. Entonces, en la C6 voy a tener esa atrofia, ¿sí? O ese desplazamiento, o esos discos que forman parte de las cervicales que van a estar la C6 atrofiando, o a la C5, que seguramente una de esas implicancias van a ser la C5, y a la que le continúa, que es la 6-7. Entonces, van a estar desplazadas, van a estar una sobre la otra, el líquido que las recubre y que permite la movilidad no se va a encontrar, va a haber pérdidas, ¿sí? Entonces, la C6, la cervical C6, y yo los invito, por favor, que mientras yo voy hablando vayan haciéndose el tacto, tiene que ver con ese hecho de injusticia que yo arrastro y todo lo que arrastramos de la infancia, todo lo que vemos en el grado de adultez tiene que ver con la infancia, señores, con lo que yo no he podido superar, con lo que yo no he podido sanar. Entonces, siempre que hablamos de disco, es entre este tema y el otro. Y recuerden de lo que hemos hablado anteriormente. Y recuerden también de que nada está al azar, así porque sí.
nada está suspendido porque sí. Que a lo que a mi vecino le pasa, a mí no me va a afectar, no, mentira. Lo que le esté pasando al país vecino, a mí no me va a afectar porque yo estoy en otra nación. No, no, no. Eso es ignorancia. Tarde o temprano, lo que, lo que le suceda al otro, a mí me va a pasar. Y a mí, como efecto dominó, también me va a caer lo que le está pasando. Entonces es muy importante ayudarse, hablar de la comunicación, hablar de la ayuda en la comunicación, acompañarse, meditar, rezar, pedir, para que todos, no solo para que yo y mi clan directo familiar esté bien, sino para que todos como sociedad, como comunidad, como nación unida, como planeta unido, estemos bien. Voy al último tema, 6-7. Tiene la implicancia con quién puede ser. Estas señoritas que manejan la orquesta fisiológica orgánica de nuestro cuerpo. Adivinen, con las tiroides, señora, señor, tiene la C7, tiene una implicancia, una relación directa con las tiroides. Es la que regula el tiempo, ¿sí? Es la que tiene que ver con el tiempo, con el ritmo. Las tiroides tienen que ver, hablan del tiempo y de la evolución de mi ser, ¿sí? Por ejemplo, un hombre que era dueño de un restaurante y que vendió todo y por X razones, porque ya no se podía hacer cargo de eso o para evitar ciertas cosas, y ahora ya pasaron 2 años y no se puede encontrar. Claro, hay un ritmo de vida atrás, hay un compromiso que ahora no está, que es del pasado, y que ahora me cambia mi existencia, aquí mi presente. Entonces, tiene que ver con el tiempo y con la evolución. Todo aquello que yo no lo he podido expresar viene a manifestarse en mi C7, en mis tiroides, ¿sí? Necesito para evaluar, para diagnosticar esto, tengo que evaluar el tiempo en el que esa vértebra C7 se desvalorizó con la comunicación de ese mensaje que por alguna razón yo no estoy pudiendo dar, ¿sí? Entonces, con lo que yo no puedo expresar, para aquellos, sobre todo para aquellas mujeres, porque normalmente las tiroides se les presentan la deficiencia en su funcionamiento, se les presentan a las mujeres. Entonces, observen mujeres antes de que les haya aparecido en el diagnóstico, en el laboratorio, antes de que le haya aparecido básicamente esta deficiencia de mis tiroides, de mis hormonas, de la T4, T3, TSH, ¿sí? A ver qué es lo que yo no puedo comunicar, qué es lo que vengo callando, lo que, lo que tengo miedo, lo que no he supido hablar en su momento, pero que todo esto que yo lo he postergado en el tiempo, para mí ha sido muy importante y por alguna razón yo me bloqueé, quizás para cuidar esto. Y tiene que ver siempre con el clan, señora, señor. Siempre tiene que ver con el clan. El clan es la familia, no lo aclaré antes. El clan es mi núcleo familiar.
Nosotros siempre obedecemos a nuestro clan. Entonces, siempre todas las enfermedades van a estar involucradas desde mi relación, yo ser hermoso, divino, de todas las enfermedades, entre comillas, supuestas enfermedades, van a estar relacionadas directamente desde el útero materno, ¿sí? Desde que yo era un porotito, dicen, ¿no? Porotito. Un porotito en el útero, en el vientre de mamá. Desde ahí venimos arrastrando. Solamente que se hace en materia cuando estamos acá en este plano terrenal y comenzamos a desarrollarnos en nuestra infancia, ¿sí? Y que lo que no pudimos salvar en nuestra infancia, los arrastramos en la etapa de la adultez. Entonces hay que ver en el útero de mamá cómo yo me sentía, qué era lo que estaba viviendo ella, porque lo que ella estaba viviendo es lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y lo que yo vaya a hacer en mi infancia tiene que ver con esa emoción que a ella le tocó vivir. Por eso es muy importante, gente, y tomen conciencia, papá, mamá, en el cual decidieron por alguna razón llevar a cabo, o pensar o planificar o llevar a cabo un embarazo o planificar una familia, ¿sí? Piensen antes de, tomen conciencia. Y voy a utilizar una palabra, tomen conciencia plena, porque hay un ser que está por nacer y que tiene que ser su vida digna en este plano terrenal. Recuerden que todo lo que le pasa a mamá le está pasando a ese ser divino que todavía no experimentó esa vida en este plano. Le está sucediendo todas esas emociones, entonces es muy importante que mamá atraviese esos 9 meses en un periodo, en un estado de armonía, de paz, de felicidad. Tomemos conciencia plena de lo que significa la existencia, de lo que significa la vida. Y ya los adultos no podemos resolver el pasado, pero sí podemos resolver nuestro presente, el aquí y el ahora, que en definitiva es lo único que cuenta en nuestra vida. Lo pasado ya pasó y el futuro es algo que está por venir, que es incierto. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Hagamos diagnóstico sobre nuestro cuerpo para ver cómo están nuestras emociones. Ellos nos van a alertar sobre una futura supuesta, entre comillas, un diagnóstico. Evitemos. Empecemos a tomar conciencia sobre nuestro templo. Acá yo hablé sobre la cabeza. ¿A quién representa la cabeza? Hablé vértebras por vértebra. ¿Y a quién representa? ¿Y qué es lo que me quiere decir? Y entonces cuando alguien se presenta a tu vida y dice, tengo eh, hernia de disco en la séptima, en la segunda, en la primera o toda la cervical. ¡Wow! ¡Caramba! Pobre ser. Pero también le quiero recordar que estos diagnósticos de cervicales no vienen así porque sí nomás. Tienen un periodo en el que el cuerpo me habló, me comunicó, se expresó y que yo por alguna razón no le hice caso. Y entonces, ¿qué es importante? ¿A qué voy este mensaje? Pidan ayuda
Señora, señor, cuando usted no está entendiendo algo, pida ayuda. Hoy hay muchas disciplinas neuroemocionales que están al alcance, a la disposición de usted. Escuche su cuerpo, escúchelo. Amada audiencia, amada Silvita, un abrazo con el alma, que estén muy, pero muy bien. A la distancia, mi corazón y mis afectos. Muchas gracias por escucharme. Gracias.
Muy buenos días, Silvita, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para tu hermosa audiencia. Les deseo que tengan muy buen día, un hermoso fin de semana, reunido con sus seres amados. Qué belleza de mañana, no sé ahí, pero acá en Pampa del Infierno, Chaco, es una mañana preciosa, cálida, con un sol que está ahí asomándose bien al espacio superior, hermoso. Para hoy, para este mes hermoso, Día de la Mujer, en la cual se conmemora sus luchas, sus intereses por los cuales luchó, su entrega apasionada por su lucha de dignidad. Hoy preparé un tema, la cual aprovecho para saludar a todas en este mes hermoso, donde se reivindica la dignidad, ¿no? De la mujer y el deseo por estar en la misma igualdad que el hombre. Así que a todas ellas que cada mañana, que cada día luchan por su dignidad, les saludo con todo mi corazón. Para hoy he preparado un tema hermoso, apasionante, que tiene que ver con qué es lo que me quiere decir mi columna vertebral cuando tengo ciertas manifestaciones que son de dolores o transformaciones de mis huesos. Para ello vamos a hablar de toda la columna vertebral, pero vamos a dividirla en etapas para que no sea tan largo la explicación. La columna vertebral tiene que ver con las estructuras, ¿sí? A un edificio, por ejemplo, a un edificio grande, la columna, mi proyecto, debe ser un proyecto grande y bien fuerte, ¿sí? Y por su contrario, a una casa modesta, pequeña, el proyecto o la estructura va a ser adaptada físicamente va a ser adaptado para ese, esa creación o co-creación. Entonces, la columna de esa casa va a ser pequeña, ¿sí? También es muy importante que aclaremos que los huesos, por lo tanto, se refiere a la valoración o a la desvalorización. Y los huesos no tienen las mismas características que los músculos. Los músculos, a diferencia de los músculos, ¿no es cierto? Los músculos pueden estirarse a medida que sus células se reproducen. En los huesos no sucede así. ¿Sí? Los huesos tienen un periodo de crecimiento, de desarrollo, pero su estructura es esa. Por eso referimos, como dije antes, a que los huesos se refiere a la valorización o su contrario, la desvalorización. De tal manera que vamos a traer un ejemplo a cuál me refiero con esto. El ejemplo es una mujer adulta de la cual sus hijos eh, han crecido y han tenido la posibilidad de la vida de poder volar,
ella hoy ya no tiene un estímulo fuerte como en aquel entonces, que fue su proyecto trabajar, dedicarse arduamente para criar a sus hijos, para educarlos, verlo crecer y ver cómo ellos se hacían hombres y mujeres de bien. Hoy ese proyecto ya se cumplió. Y a una etapa, a esto sumamos la etapa de la menopausia. Entonces ella siente que justo los problemas de huesos vienen en esa etapa. Y ella siente que su proyecto de vida ya no es claramente el mismo que antes. Claro que no. Entonces sus intereses o su proyecto de vida en este caso se ve disminuido. Lo mismo en el caso de aquella persona que trabajó más de 25 años en un lugar de dependencia en el cual hoy llega su jubilación y se tiene que retirar, ¿sí? Su vida hoy no es la misma que fue hace más de 25 o 27 años atrás. Entonces, todo ese, ese bagaje de compromisos, eh, de actividades laborales, de estresores que tenía en ese momento, han modificado su vida. Entonces la persona que estuvo en ese periodo de actividad va a tener que buscar, a ver, cómo relleno esos baches de los cuales antes estaban ocupados, ¿sí? Entonces van a venir esos dolores en las articulaciones, esa descalcificación o sobrecalcificación, ¿sí? Tiene que, como mencioné antes, tiene que ver con las estructuras. Entonces, aclaro nuevamente, a diferencia de los músculos, estos no pueden ser, adaptarse su modificación, su estructura ósea a cómo no pueden adaptarse como los músculos, que los músculos sí se adaptan a medida de que se van reproduciendo sus células, ¿sí? Pueden ensancharse o pueden contraerse. El caso de los huesos no sucede así. Los huesos se preparan para grandes proyectos y eso es normal. Cuando por lo contrario no hay grandes proyectos, los huesos se devalorizan o se debilitan. ¿Sí? Entonces, vamos, esto para aclarar cómo está formada la columna vertebral, que en este caso está formada por el elemento hueso. Y ahora vamos a hablar de la cabeza, para aquellos que tienen grandes dolores de cabeza. La cabeza es la comunicación que tengo con mi ser supremo, ¿sí? Es la cabeza que tengo con mis, es la comunicación que tengo con mi ser superior, es donde tengo mis ideales, eh, mis, mis ideales políticos, espirituales, mi creencia, donde se dice que llevo el concepto de lo moral, ¿sí? Donde va la razón, donde va eso que yo creo que es lo lógico. Entonces, la cabeza es el eje, perdón, la columna vertebral es el eje que sostiene a mi cabeza, ¿sí? Lo más alto. Es donde tengo la comunicación directamente como con mi ser divino, espiritual.
Entonces aquí guardo lo más profundo de mí. Aquí es donde tengo, se dice para decodificar, ¿sí? Es la relación con el Padre, con la autoridad, con, con mi relación con Dios y todo lo que sea que está ahí como ideología profunda, ¿sí? Y desde ahí va bajando hacia mis cervicales. Entonces, recordemos que los conflictos de los huesos es igual a los problemas de huesos. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo tengo un conflicto de hueso, lo que me está diciendo mi cuerpo para ir desarmando, me está hablando de los problemas que yo tengo, que siempre tienen que ver con la desvalorización. Si yo no tengo problema ni dolores de huesos, entonces yo me siento un ser valorado. Si no es el caso, entonces estamos hablando de desvalorización. En el caso de hueso, se decodifica así. En el caso de problemas de sangre, significa que mi familia me está desvalorizando. ¿Sí? Yo como ser me siento desvalorizado. Eso para el caso de sangre. Pero acá hoy vamos a hablar específicamente de la desvalorización que hay en los huesos. Entonces, hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de cómo suceden los problemas en las cervicales.